Un ataque cerebrovascular, o ACV, es la pérdida de las funciones cerebrales como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. Los síntomas de un ataque cerebrovascular son muy variados en función del área cerebral afectada. ACV es la abreviación para ataque cerebrovascular o cerebral vascular. En algún momento se dijo accidente, pero eso se desecha y tratamos de no usarlo porque justamente no es un accidente. Es algo que se puede prever, que se puede decir que alguien puede sufrirlo y que es muy común de hecho. Esto afecta a millones y millones de personas en el mundo todos los años. Mueren unas 6 millones de personas por año en el mundo de esta enfermedad, que afecta a hombres, mujeres, chicos, adultos. O sea, hay que destruir mitos como por ejemplo el ACV solo va a afectar a una persona en la 8ª década y esa es la imagen de alguien con una hemiplegia que tenemos. Es una enfermedad muy común, tan común que es la segunda causa de muerte en el planeta. O sea, después del infarto de miocardio, como primera causa de muerte, y antes que el cáncer, que es la tercera causa de muerte, está la enfermedad cerebrovascular. La importancia que tiene una de ellas es que tiene una alta mortalidad. Entonces, por eso queremos que el reconocimiento sea mayor. Es una enfermedad que ha existido siempre, por supuesto, que no es que sea necesariamente mucho más frecuente ahora. Hay algunas razones por las cuales se puede ver un poco más. Se puede ver un poco más en gente más joven. Joven me refiero a 30, 40 años actualmente. Uso de drogas, por ejemplo, tiene relación con que ocurre el ACV. Pero se ha visto siempre, siempre ha existido. No ha tenido tanto reconocimiento como el ataque cardíaco. Todo el mundo sabe que si tiene dolor de pecho, tiene que correr a un hospital y que las chances de vivir dependen de lo rápido y efectivo que lo haga y, por supuesto, del lugar al que va. Hay lugares en que no va a haber el tratamiento adecuado o la potencial cirugía o hemodinamia para una coronaria, para abrir una coronaria. En la enfermedad cerebrovascular, en la ACV, la gente no reconoce los síntomas, aunque son tan marcados muchas veces, y la gente no está preocupada, o sea, no lo tiene en su conocimiento. Las principales manifestaciones, que son las motoras, o sea, las de fuerza, en que uno pierde la fuerza de un lado o del otro, y las funciones como la visual y la del lenguaje, y ahí ya tenemos las principales que se pueden alterar y las más obvias. Otras, incluso a la persona experimentada le puede costar encontrarlas. Pero estas son casi siempre afectadas de algún grado, en algún grado, y siempre reconocidas. Entonces, no nos podemos investigar, sino que directamente alguien que empieza a moverse extraño, a no moverse, a hablar raro, a no hablar, o de alguna forma nos damos cuenta que su visión está alterada gravemente en forma aguda. No hablo ir perdiendo la visión en meses y meses, que es mucho más común y por otras causas, pero en forma repentina, consulta inmediata. Entonces, si yo de repente empezara a balbucear, a pronunciar mal las palabras o directamente a no sacar palabras y quedarme mirando fijo cuando yo debería estar respondiendo una pregunta, eso es un trastorno del lenguaje. El lenguaje está ubicado en general en el hemisferio izquierdo. Sea diestra o zurda la persona, generalmente está en el hemisferio, en la mayor parte de las personas, en el hemisferio izquierdo. Y la pérdida del lenguaje es una de las manifestaciones comunes. ¿Por qué? Porque el lenguaje está en una gran área del hemisferio izquierdo. Entonces, casi cualquier lesión del hemisferio izquierdo va a alterar el lenguaje. La visión. Personas que no se dan cuenta a veces que han tenido una ACV, pero empiezan a chocarse. Hemos atendido personas que manejaba el tractor o un auto, que chocó el auto o el tractor de un lado porque perdió la visión hacia ese lado. Y entonces otras personas se dieron cuenta. O la persona se puede dar cuenta que se está golpeando constantemente. Ha perdido la visión. La fuerza es más que obvio. Yo estoy sentado y se me cae un brazo. Yo estoy comiendo, se me cae el tenedor. Yo estoy sosteniendo algo o haciendo una actividad y de repente arrastro la pierna o directamente me caigo. Hay que saber que cuando alguna de las funciones del cuerpo se detiene o se altera significativamente por un tiempo breve, uno debe consultar y eso es una emergencia. El que se haya recuperado no quiere decir tuve un mini ACV y tuve suerte y se pasó. No, es tan grave sufrir una de estas alarmas, advertencias, como haberse quedado hemipléjico para el resto de su vida. Es tan grave en cuanto a indicación de enfermedad de las arterias y en cuanto a la necesidad de ser evaluado, porque si pasó un aviso, si hubo una alarma, es porque en algún lado alguna arteria está casi tapada o algún lugar del cuerpo, el corazón, puede estar soltando coágulos o algo sucede que puede ser tratado. Muchas veces no es una alarma. Muchas veces está alguien como nosotros, puede ser alguien joven, segunda, cuarta, sexta década de la vida y repentinamente pierde la fuerza, pierde el habla, pierde la visión y
y eso es para siempre. Incluso con el edema que se puede asociar al infarto en las horas siguientes, 20, 40 horas posteriores al infarto, la persona puede perder la vida. No solamente las funciones, por ese edema, por ese hinchazón del cerebro debido al infarto. Ahora, la palabra alarma es buena porque en un porcentaje de los casos, una persona pierde la fuerza totalmente, o el habla o lo que hablábamos, y la recupera en 1 minuto, en 3, en 5. Generalmente es muy rápido, es menos de 1 hora en general. Eso es porque un coágulo llegó al cerebro, tapó una arteria, faltó oxígeno. En el área a la que no llegó oxígeno, las neuronas sufren y se manifiestan con debilidad o con el problema, con el síntoma que sea. Pero el coágulo se puede romper. El cuerpo tiene un sistema para comerse, para destruir los coágulos, los trombos. Entonces ese coágulo, si no era lo suficientemente grande, o si era muy fresco, muy recién formado, el sistema puede destruirlo, ese sistema de destrucción que tiene el cuerpo. Entonces se recupera el flujo sanguíneo y se recupera la función. Entonces depende del tiempo que esté tapada la arteria. Cuando la arteria queda tapada, es ahí el caso que yo decía en que el infarto queda. Pero entonces hay alarmas. Un porcentaje de personas tiene estos avisos que duran minutos y el problema es que muchas personas pierden la fuerza en un brazo, por ejemplo, un par de minutos, la recuperan y dicen, debo haber tenido un problema articular, ¿qué me habrá pasado? Y no consultan. Antes de los 50 años, las causas más comunes son desgarros de las arterias, el músculo se desgarra. Un hombre haciendo deportes, hemos visto que en el momento del saque del tenis, al estirar el cuello, esto no quiere decir que todo el mundo que juega al tenis tenga que tener miedo, pero ciertas personas que tienen predisposiciones genéticas pueden desgarrar las arterias y esa es una causa muy común en la gente joven que no ocurre tanto después de la 5ª década. Entonces desgarros que se llaman disecciones. La migraña, y de nuevo, no tienen que asustarse, las miles, millones de mujeres en el mundo que tienen migraña, hombres también en menor proporción, pero ciertos tipos de migraña complicadas y con ciertas características, y especialmente si ocurren en personas de más de 30 años, que fuman, en el caso de mujeres, si toman pastillas anticonceptivas, cuando se juntan todas esas variables, que ya estamos juntando muchos riesgos, ahí puede aumentar el riesgo. El uso de drogas, decía antes yo, eso ha aumentado con el tiempo y en ciertos círculos, la hemorragia se asocia también con el uso de ciertas drogas. Y por último, en el corazón hay un déficit congénitos en que queda un orificio que comunica las cavidades del corazón de la sangre sucia, la sangre de las venas, la sangre que puede tener pequeños coágulos. De nuevo, estamos hablando de 2 milímetros. Con un coágulo de 2 milímetros tapamos una arteria muy grande en el cerebro. Y esos coágulos pueden pasar al lado izquierdo del corazón, que supuestamente tiene la sangre limpia que va al cerebro, pero normalmente ese orificio se tapa apenas nacemos. Ahora ese orificio puede quedar abierto, un porcentaje grande de la población le queda abierto y a esas personas les puede pasar un coágulo del lado derecho al izquierdo del corazón, otra causa en gente joven. Después viene el cigarrillo, por supuesto, como factor de riesgo, el exceso de peso, que es una epidemia dramática en el planeta desde el año 80 en todo el mundo. Y uno dice, bueno, no, pero en los países en todos los países, salvo un par de excepciones, de 200 países en el mundo, salvo un par de excepciones, en todos del año 80 a hoy, el peso ha crecido muy significativamente. Un aumento promedio de 500 calorías por persona por día. El 5% de la población tenía exceso de peso en 1980, hoy es el 10%. 700 millones de personas en el mundo en este momento tienen exceso de peso. Otro factor de riesgo. El colesterol, la diabetes, y acá está muy unido todo esto, ¿no? El sedentarismo, la falta de ejercicio, con el exceso de peso, con la diabetes, con el colesterol. Para las personas que sufrieron un ACV, se necesita un programa de rehabilitación interdisciplinaria que provea una asistencia integrada. Lo fundamental es controlar los factores de riesgos asociados, fundamentalmente la tensión arterial, el colesterol, la diabetes, evitar fumar y beber alcohol, entre otros factores. La función de la rehabilitación es devolver funcionalidad, hacer que la persona con una hemiplegia pueda hacer la mayor parte de las cosas que hacía antes de la hemiplegia. Y así tenemos chicos que con una hemiparesia, con una debilidad de un lado del cuerpo, juegan al tenis. Y muchísima gente que vuelve a su trabajo y que se visten solos, se bañan solos, que son independientes. Todo lo que busca la rehabilitación es devolver funcionalidad. Pero ese sería el tratamiento entonces desde el farmacológico, desde el médico, en los periodos agudos, tanto para la hemorragia como para el infarto, y después la rehabilitación, que es crucial para todo el mundo. En el caso de hemorragias,
no hay un tratamiento todavía específico definido. En algunos casos se pueden operar, en algunos casos muy seleccionados se puede operar, de acuerdo a dónde es la hemorragia, la cantidad de sangre. Se está estudiando en este momento un control muy agresivo de la presión arterial en el momento de la hemorragia para controlar la hemorragia. Hay menos tratamiento. Ahora, la parte hemorrágica es el 15% del total de los ACV. El 85% es por infarto. Y en esas primeras 3 horas son claves porque existe una droga que inyectándola dentro de las 3 horas, en algunos pacientes se puede esto estirar hasta 4 horas, esa droga destruye el coágulo. Es la misma que yo nombraba antes que tenemos en el cuerpo y que tiene como actividad comerse, destruir coágulos. Pero si uno la inyecta más allá de ese tiempo puede causar más complicaciones que beneficio. Prevención es la palabra clave. Podemos decir incluso el tratamiento de esta enfermedad es la prevención. Ese es el verdadero tratamiento. Y la clave para ese tratamiento, hablamos recién de diseminación de información, pero ¿cuál es el nudo de la información a transmitir? El nudo es que porque estemos acá conversando y por ahí uno tenga un peso normal o los padres hayan sido longevos, o sea que no haya una herencia de ACV en la familia, lo cual aumenta el riesgo de ACV, por supuesto, pero supongamos que los padres han sido longevos de una persona y esa persona no fuma y hace deporte y es flaca y tiene 50 años, esa persona tiene riesgo de ACV. La mayor parte de los ACV ocurren en personas de bajo riesgo. O sea, la persona obesa, que fuma, que el padre murió a los 40 años de un infarto de miocardio, que tiene diabetes e hipertensión. Le estoy dando el peor escenario posible, ¿no es cierto? Esa tiene una muy alta probabilidad de tener un ACV o un infarto del corazón o morir de uno de estos problemas. Llegamos al final del programa del día de hoy. Acordate que puedes volver a ver el programa ingresando a nuestra página web www.nztv.com.ar. También puedes comunicarte con nosotros escribiéndonos a producción@nztv.com.ar o agregando a Nación Sonámbula en tu Facebook. Gracias por tu compañía. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días en una nueva emisión de Nación Sonámbula.